tengo que mencionar por allá por los años 80, para ser específico. Lo conocimos un niño entre el 80 y el 83, formando parte integral, y usted tiene que acordarse muy bien, ingeniero Lisbeika no había nacido, En ese tiempo no. de una agrupación que revolucionó el mundo de la música. El mundo de la música. Yo no estoy hablando de Puerto Rico o de Panamá, no, el mundo. Se trata de Xavier Serbia, a quien le damos la más cordial bienvenida. Pero Xavier hoy no está aquí para hablar de música. Javier es puertorriqueño, ¿no? Pues sí, puertorriqueño. Xavier lo vimos por muchos años en CNN como analista financiero. Y esto es el producto de la educación, precisamente de lo que estamos hablando en el día de hoy. Él es un ejemplo de lo positivo que es la educación en el mundo y cómo la educación transforma vidas, cómo la educación te saca de la pobreza, cambia países, cambia tu manera de pensar. Y precisamente Xavier en noviembre va a tener aquí en Panamá una presentación que tiene que ver con educación, es Aprende y Emprende. Pero Así es, Álvaro. háblame un poco de la importancia de la educación. ¿Cómo llegaste tú a convertirte en un analista financiero y no de redes sociales, de una empresa televisiva como CNN? Álvaro, primero, gracias por la oportunidad a todos ustedes. Buen día. Mira, es muy simple. Yo pagué el precio de la estupidez, la novatada, la falta de conocimiento. Me llevó a perder dinero. ¿Te acuerdas cuando menudo, como decías tú, yo produje mucho dinero, pero se cometieron unas estupideces con el dinero que se les dio un cantinflas financiero y el dinero invertido había perdido cerca del 65%. Estamos hablando de una multinacional, no estamos hablando de una firma que era chiquita y fraudulenta, no, una firma seria multinacional. Un cantinflas financiero se puso a especular en la bolsa, esto estamos hablando de los 80 y me hizo perder. Tuve que demandar, complicado, complicadísimo. Después se complicó más porque tenía que demandar a mi custodio, que en ese entonces era mi madre. Y el caso se me complicó y tuve que llegar a un arreglo fuera de corte. Eso por un lado. Por otro lado, el estar con menudo, empecé a viajar y ver la diferencia entre una sociedad rica, digamos, como era Puerto Rico en ese entonces, y América Latina. Entonces ver los cambios de pobreza y riqueza también me impactó. Y ahora, después de muchos años y aprender la idiotez del dinero y darme cuenta que tenía un PhD en esa idiotez, me fui a la universidad, aprendí administración de empresas con concentración en finanzas, estudié economía, enfocado en la parte financiera, y me di cuenta que hay un serio problema, hay un analfabetismo financiero en la sociedad. O sea, que yo no soy el único idiota con el dinero, hay muchos idiotas con el dinero. Entonces, me he embarcado a más de 20 años a menudocratizar la finanza. Hay que llevar el conocimiento no tan solo del manejo del dinero a nivel personal, sino también como emprendedor. Yo ahora estoy involucrado, llevo ya 3 años involucrado en dos proyectos de fintech para llevar esta menudocratización con el tema de las inversiones, el ahorro, y me he dado cuenta que muchos quieren emprender pero no saben cómo empezar. Entonces la idea es empezar a democratizar la finanza, menudocratizar la finanza con talleres, y vamos a tener un taller acá el 25 de noviembre. Vamos a tener un taller de emprender y aprender, tanto en las finanzas personales como emprendimiento. El latinoamericano promedio sabe administrar el dinero, tiene el hábito del ahorro, No, que es consumista por naturaleza. Háblame un poco de eso. mira, Javier. el latinoamericano, a mí no me gusta hablar mucho de las generalizaciones, porque eso es como decir que hay un tamaño único para todos, no es así. Pero sí hay una realidad, el latinoamericano en general tiende a generar plata por necesidad, porque no hay industrias grandes para generar mucho empleo y hay que buscarse la plata por donde sea. Y después del COVID, pues la situación se ha complicado mucho más. Y ahora con lo de la inteligencia artificial vienen más retos todavía, porque ya las empresas pequeñas, medianas y grandes pueden hacer trabajos de 5 y 10 personas, la pueden hacer con una computación. Entonces el reto cada vez es mayor, entonces la necesidad es apremiante aún más de que hay que buscar otras fuentes de ingresos. El problema no viene tanto en el ingreso, porque bueno, hay que generar, el problema viene en el enfoque de gastos.
Mucha gente no se enfoca en el tema de gasto, piensa que el ingreso siempre va a venir, lo cual no es cierto. Nadie te puede garantizar los ingresos. El gobierno no te puede garantizar tu futuro. No quieres que te garantice tu futuro tampoco, porque eso tiene un costo. Las empresas no pueden garantizar tu futuro, ni tampoco queremos que nos garanticen el futuro, porque eso tiene un costo. La responsabilidad recae en nosotros. Entonces hay un serio problema de que por un lado sí somos emprendedores en buscar, en trabajar, eso no hay duda. Tú lo ves en el panameño, lo ves en el puertorriqueño, el mexicano, el colombiano, todo el mundo se dobla las mangas, el venezolano se dobla las mangas y salen a trabajar. Pero el problema es que están trabajando como ratas en el mismo punto y no están viendo que su riqueza va creciendo. Entonces, ¿cómo hay que cambiar todo esto? Primero hay que cambiar la mentalidad. La mentalidad de que hacer plata no es malo, de que con el dinero tú puedes hacer muchas cosas buenas. Hay que pensar a nivel generacional, no tan solo para la plata para nosotros, sino para las próximas generaciones. Hay que invertir en cosas que generen valor. En vez de estar tirando la plata en cosas que no generan valor, como ropa, carros que se deprecian, en enseres eléctricos que no son necesarios, hay que coger esa plata y reinvertirla en cosas que vayan a generar valor. Hay que cambiar el mindset, lo que le dicen en inglés, hay que cambiar la cabeza, la forma de pensar. Y hay que empezar a entender las instrucciones del dinero y de los negocios para poder incrementar las probabilidades de éxito. Ok, le voy a dar la palabra al ingeniero Blandón, pero antes hay dos temas que también gravitan sobre la sociedad latinoamericana. Una, el subsidio maldito. Todo lo queremos resolver con subsidios. Y por otro lado, la corrupción en Latinoamérica se ha convertido en una plaga también. Hoy hablaba el Papa León XIV de Día Mundial de la Alimentación, de la plaga que es el hambre a nivel mundial y que no se puede combatir con textos, con libros, con reuniones. Hablemos de eso y luego el ingeniero Blandón con pregunta. Mira, el tema de la corrupción es un tema complicado. La corrupción existe en todos lados. Lo que pasa es cuál es la tolerancia al grado de corrupción que queremos tener en las sociedades. En Estados Unidos el grado de tolerancia a la corrupción es menor. ¿Por qué? Porque el sistema funciona. Porque estamos entrenados a entender que para que el sistema funcione tenemos que respetarlo y cumplir las leyes. Por eso también hay muchos choques con el tema cuando vienen de otras culturas donde están acostumbrados a vivir en un sistema corrupto. Esta conversación yo la tuve una vez con un economista, que yo decía, la corrupción no es buena, afecta, entonces la gente alimenta la corrupción, y él me decía, sí, pero para sobrevivir, si no te pones en el sistema, no sobrevives. Porque si tú te pones a respetar la ley y dices, déjame hacer la fila, viene uno que se pasa la ventaja, y entonces alimenta la corrupción, pero ese gana. Y el otro se queda atrás diciendo, tengo que respetar las leyes, pero al final alimentan y premian al que corrompe. Entonces tenemos que empezar con un concepto de sistema, de que hay que cambiar una mentalidad. En Estados Unidos no se hizo de la noche a la mañana. Y no quiere decir que no hubo corrupción en Estados Unidos cuando tú estudias la historia, pero entendieron que la única forma de que un sistema funcione tiene que haber reglas de juego y se tienen que respetar. Entonces, ¿cómo cambiar todo eso? Primero tenemos que hacerlo nosotros en el hogar, pero también tiene que haber un apoyo colectivo. Cuando digo apoyo colectivo es el vecino tiene que respetar, el de la empresa tiene que respetar, y hay que presionar y hay que hablar, y aquí vienen las redes sociales, hay que expresarlo. Pero en la medida que sigamos con la corrupción, claro, tú sobrevives, pero no creces. Esa para mí es la diferencia. En el tema de la pobreza, estamos de acuerdo. Hay que ir a trabajar con la gente. Y en mi caso, no quiero ser muy ambicioso, mi grano de arena es que hay que llevar el conocimiento de la finanza y el emprendedorismo a todos lados de forma física. No tan solo en redes sociales, que ya estamos viendo que incluso puedes crear AI y puedes meter la información que te dé la gana. Hay que hacerlo real, llevarle conocimiento a la gente en todos los confines, desde los niveles altos, medianos y bajos. Y hay que empezar en la escuela, enseñándole a la gente que tú puedes tomar control de tu futuro. Incrementa las probabilidades de éxito en la medida que tú sepas más las instrucciones del dinero. Entonces la pobreza hay que atacarla dándole herramientas a la gente, dándole conocimiento, hablando con ellos, enseñándole, dándole mecanismos de educación. Esa para mí es la mejor forma de educar a la gente y ayudarlos a que emprendan. No seguir confiando de que hay un salario, de que voy a que me contraten. No.
¿Cómo yo te enseño a tú buscar, a salir a la calle, matar el animal, comer, para que puedas llevar a tu familia y sacarla de la pobreza y seguir subiendo en ese escalafón económico? Ingeniero. Blandón. Buenos días, Javier. Buenos días. Buenos días. Te habla José Blandón. Pregunté si era puertorriqueño porque yo estudié en Mayagüez, en el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas. Por eso te pregunté, porque quería usar un poco de tu experiencia para que le hables a los jóvenes panameños. Fíjate, este país de nosotros, aquí en Panamá, es un país altamente conectado al mundo. El canal, Yes. tenemos un sistema bancario, tenemos un país extraordinario, pero lo que le estamos enseñando a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestros estudiantes universitarios, no es a cómo desarrollarse ellos en este mundo que fundamental y esencialmente tiene que manejar la economía, las finanzas, aquí está todo, pero todos aspiran es a ser empleados públicos, ganado $3,000, $3,500, $4,000, sin darse cuenta que un buen talento como hay aquí en Panamá, tú lo puedes utilizar y producir triple, 4, 5, 6 veces que eso, y entender qué es inversión, qué es lo que está ocurriendo, y tener ahorro. Entonces la propensión al ahorro en Panamá es casi cero. Entonces es importante que te escuchen a ti, porque muchos te recuerdan a ti de joven, hiciste recursos, los perdiste y con mucha franqueza lo has dicho. El equivocarse no es el problema es darse cuenta que uno se equivocó. A mí me gustaría que le hablara un poco más a los panameños, a los jóvenes sobre todo, de la necesidad de no estar en contra de la riqueza per se, sino de nosotros todos ser más ricos para producir ahorros y producir un mejor país. Pero yo creo, tú sabes que a veces pensamos, yo voy a hacerlo muy simple. Yo tengo un hijo de 6 años. Y yo digo, yo no quiero que mi hijo se ocupe de tratar de arreglar el mundo si no puede aprender primero a arreglar su cama. Entonces, lo primero que hay que empezar es arreglar tu casa. En vez de estar pensando en que quiero arreglar al país, de que tengo que arreglar a la comunidad, olvídate de eso, arréglate tú. Empieza organizándote primero. Mira, la vida es muy sabia. A mí me encanta porque la vida es perfecta, la naturaleza es perfecta. Al joven le da ímpetu, le da energía, le da fuerza, pero no le da sabiduría. Y al viejo le quita la energía, le quita la fortaleza, pero le da la sabiduría. Si yo le hablara a mi Xavier de 20 años o cuando estaba en Menudo, le diría, sé inteligente, sé prudente, las decisiones que vayas a tomar van a tener repercusiones dentro de 20 y 30 años. Si Dios te da la oportunidad de vivir 20 y 30 años, porque llegar a ser viejo es un privilegio, hay que prepararse. ¿Por qué? Porque la vida te va a quitar la energía, incluso te va a quitar oportunidades como las puede tener un joven, porque un joven a lo mejor se puede equivocar y volverse a parar. Pero ya a los 60 años perder la plata para volver a empezar a levantarse es mucho más difícil. Entonces yo le diría al joven, pensá que si Dios te da la oportunidad de ser viejo, vas a llegar a ser viejo. ¿Qué estás haciendo para prepararte? ¿Por qué? En promedio en los Estados Unidos y en Panamá pues, se pueden hacer la comparación. En Estados Unidos tú puedes generar entre 2 a 4 millones de dólares en tu vida. Cualquier persona puede generar entre 2 a 4 millones de dólares. La pregunta que hay que hacerse es, si tú vas a generar entre 2 a 4 millones de dólares en tu vida, ¿qué vas a hacer con ese dinero? ¿Te lo vas a gastar todo? ¿Cuánto tú quieres quedarte con ese dinero, lo máximo para multiplicar ese dinero, o te lo vas a consumir todo en que si teléfono, que si ropa, que si tenis, que zapatos? La decisión es de cada uno. La diferencia, que por eso aquí es donde la gente se equivoca, piensa que va a haber un paracaídas que te va a salvar. Mentira. Gobierno no te puede salvar. Ni las empresas privadas te van a salvar. El único que te puede salvar eres tú. A veces nosotros pensamos que viene la caballería. ¿Viste? Cuando tú estás en la pelea. Yo sé que va a venir el Deus Máquina, como le llamaban los griegos en la antigüedad. Va a venir alguien que me va a salvar. Nobody will come to save you. The only one, el único que te va a salvar a ti, eres tú mismo. Por eso tú tienes que tomar responsabilidad de tus consecuencias, de las acciones que tomas. A mi hijo de 6 años le digo cada vez, y tiene 6 años, le digo, papá, las acciones que tú tomes hoy tienen consecuencias.
Lo que hagas hoy te va a repercutir. Tienes que hacerte responsable de tus consecuencias. No me eches la culpa a mí. No me importa que tengas 6 años. Tienes que ser adulto porque la vida es dura. Y la única forma de vencer a la vida es enfrentándote a ella, tomando responsabilidades. Xavier, yo no tengo... sí, Y Rebeca. emprende. Breve, Iba a breve. decir- Xavier, yo no tengo la oportunidad de conocerte del tiempo de Menudo, pero sí desde la campaña de alfabetización de economía que vienes haciendo desde tu conocido programa o espacio en una importante cadena de Estados Unidos y que vemos que hemos tenido la oportunidad de verte. Sé que ya no estás allí, sin embargo, por algo elegiste Panamá. A mí me gustaría identificar quizás la manera de arrancar facilito para nuestra audiencia, quienes te escuchan y quienes te conocen. ¿Cómo iniciar? Tenemos una formación por parte a nivel educativo de ser empleados, ser autoempleados. Ahora, ¿cómo emprendemos? ¿Por dónde arrancamos? Si viste a Panamá, ¿qué oportunidades le ves a Panamá desde afuera? Porque nosotros tenemos una visión de nuestro país, pero tú que estás afuera y que nos visitas y que te doy la bienvenida que hayas venido por acá, ¿cómo nos ves? ¿Por dónde arrancamos y qué oportunidades o escenarios tenemos para emprender? Va a venir Mira, te voy a en decir una noviembre. frase que te voy a decir una frase que a mí me encanta. Yo sé que sé, yo sé que no sé y no sé que no sé. Entonces, lo que yo te vaya a hablar de Panamá es lo que sé, pero hay muchas cosas que no sé. La visión desde afuera, que puede ser una visión impresionista, digamos, muy general. Panamá claramente es una joya importante a nivel económico. Su canal, la industria bancaria es sumamente importante. Pasó por un proceso complicado con el tema de los Panama Papers y todo eso, pero claramente tienen muchas oportunidades. ¿Por qué Panamá primero estamos acá? Porque Panamá ha mostrado un interés por el tema de aprender y emprender. Y por eso nosotros estamos haciéndolo acá. Ahora, ¿qué yo le diría a esa persona? Mira, te voy a hablar a nivel macro primero. A nosotros nos entrenaron, el sistema educativo está entrenado para ser empleados. A nosotros nos entrenan para programarnos a recibir una información y entonces ir al mercado a emplearnos. Pero cuando salimos al mercado no hay empleos que nos puedan emplear. Y aquí entonces viene el caos, porque decimos, espérate, pero tú me diste unas herramientas técnicas para emplearme, pero no me enseñaste, por ejemplo, a cómo pensar estratégicamente, cómo pensar como técnico, como administrador y como líder. Entonces tengo que empezar a crear y no tengo las herramientas. Tengo el deseo de salir adelante, pero no lo tengo. Y esto te lo digo porque lo veo incluso con mi hijo. Mi hijo va a una escuela, tiene unos privilegios, sin embargo veo que el sistema educativo está establecido para pensar en mayoría. Yo prefiero que mi hijo tenga un propio sistema para que explote sus habilidades y hacerle vamos a decir, un sistema educativo tailor, le dicen en inglés, vamos a decirlo, a la talla de él. A la Hay medida. muchas cosas que se aprenden en la escuela que no necesita. Entonces nosotros estamos con un sistema que ya no funciona. Se tiene que adaptar a la nueva realidad. Entonces, no va a cambiar porque eso es un elefante, que hay muchos intereses, hay muchos conflictos de intereses, legados de gente que depende de ese sistema, que no lo va a querer cambiar porque es cambiarse ellos mismos y lo puede afectar. Yo lo que le digo al joven y al padre es que tú tienes que tomar la iniciativa y cambiar en tu casa. Es tomar tú la iniciativa y decir, ok, esto es lo que me están dando, esto no está funcionando, esto es lo que yo necesito. Y ahí es donde viene tomar el conocimiento de emprender. Tú me vas a decir, ¿por dónde empezar? Oye, hay que hablar de negocio. Mucha gente no sabe de estado financiero. Una cosa tan simple como el P&L, le llaman el Profit and Loss, o un estado de ingresos y egresos. ¿Cómo yo lo analizo? Una hoja de balance, un estado de cash flow o de flujo de caja. Son lenguajes importantes en los negocios. Un plan de marketing. ¿Cómo yo voy a pensar en montar un negocio sin primero saber si hay una necesidad en el mercado para lo que yo quiero vender? Rápido quiero salir a la calle y vender, espérate. O me endeudo y pido un préstamo para montar una oficina y no tengo ni el producto montado primero. No he hecho un examen de mercado. Hay muchas cosas que hay que saber. Hay un lenguaje en los negocios que viene de milenios que tenemos que aprender. Entonces yo le diría a la gente que empieza por ahí. No trates de arreglar el país, porque no puedes. Incluso y te lo digo con honestidad, porque yo he estado 11 años en un programa de televisión hablando de dinero. Mucha gente habla de las cuestiones económicas o del mundo, en la geopolítica, y no saben un carajo de lo que está pasando. Entonces, busca lo que tú sabes y lo que puedes controlar. Y yo digo que hay que empezar en la casa. Nosotros tenemos que tomar ownership de nuestra vida y empezar a aprender y a emprender. Y eso hay unas instrucciones que tenemos que saber.
¿Qué día es el evento? ¿Dónde va a ser? ¿De qué vas a hablar? No avancé mucho porque después la gente se No, va a hay quedar en mucho, casa. Lince, hay mucho contenido, mucho contenido. Mira, es Aprende y Emprende 25 de noviembre en el America Golden Tower. Hay dos opciones. Hay un taller de finanzas personales y hay un taller de emprender para emprendedores. ¿Por qué combinamos las dos? Porque tú puedes ser un emprendedor, pero si tú no manejas bien tus finanzas en el hogar, estás fastidiado. Estás usando el negocio como un cochinito y al final fracasa el negocio y fracasas tú a nivel personal. Y por experiencia propia tú tienes que saber manejar tu plata en el hogar y tienes que saber manejar tu plata en el negocio. Entonces la idea va a ser un taller bastante amplio. Van a haber hojas de trabajo especializadas por cada área, por ejemplo, pensamiento estratégico, cómo hago un plan de marketing, cómo financio el negocio, las etapas que pasa el negocio, cómo hago un análisis de producto. Hay muchas cosas que van en el caso de emprender. Y en el caso de finanzas personales, prepararme para el retiro, el tema de cómo bajar las deudas, tener una estrategia, un plan. Mira, yo te lo pongo bien simple. Hay 5 pasos sumamente importantes. Primero hay que tener un plan, porque la vida es muy incierta, pero no puedes hacerla más incierta todavía, incrementar la probabilidad de fracaso no planificando. Hay que planificar. Segundo, hay que tener un presupuesto, hay que vivir en presupuesto. Y ahí es donde viene el serio problema. Tercero, hay que tener deuda baja. Cuarto, hay que ahorrar. Y quinto, hay que invertir y hay que dar. Cuando digo dar conocimiento, expandir, crear redes. Todo eso es un plan claro. Ahora, ¿cómo hacerlo y cómo ejecutarlo? Ahí es donde viene lo que le llaman la pregunta de los 65 millones de dólares. Bien, 25 de noviembre, Aprende y Emprende, Hotel Las Américas Golden, Golden Tower, sí, boletos de venta en Ticket Plus. ¿Y desde qué hora arranca? ¿Cuántas horas va a ser el evento? Va a ser 4 horas, 4 horas. Y En mucha la gente mañana. se van a ir con hojas de trabajo, los que van a ir en el área de Emprende, van a tener un montón de hojas de trabajo para irse a la casa y seguir trabajando, o sea, y buscar mucha información. Y la idea de esto, Álvaro, es hacerlo repetido. Okay. Esa es la idea de todo esto, crear talleres para que la gente se vaya a entrenar. No va a ser una conferencia como tal en el sentido que me dio información, sino es trabajar la información para que la gente tenga mejores herramientas para prosperar. ¿Desde qué hora? Para que me están preguntando acá. Mira, creo que va a ser desde las 6 de la tarde. Ah, ok. Porque son 4 horas. Sí. Y entonces está trabajando, va a haber dentro del paquete va a haber comida, todas esas cosas. Todos los detalles en Ticket Plus Panamá. Ok, muy bien. Gracias. Ya lo saben. Gracias, Xavier. Sé que tienen Álvaro, otros compromisos. un gusto. Un abrazo. Gracias, man. Chao, Bien. chao, cuídense. Igualmente, cuídate. Bien interesante.